Seguimos con las reconstrucciones y hoy toca la hora de la Real Sociedad. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Después de la reconstrucción del Real Club Deportivo Mallorca, toca hoy hablar de la Real Sociedad, un equipo que tras varias temporadas clasificando a Europa se ha quedado fuera de toda competición europea, algo que evidentemente, Jonay, va a condicionar bastante nuestra reconstrucción. Y hay un dilema en la Real Sociedad, Julen, porque con la llegada del nuevo técnico del filial, Sergio Francisco, pues es muy evidente, es muy clave. ¿Qué tiene que hacer la Real? Fichar con las ventas que pueda haber gente de fuera o apostar que lo que tiene en casa que puede ser la nueva generación del futuro. Nosotros lo tenemos claro, pero a lo mejor hay división de opiniones. Nos gustaría saber esa división de opiniones porque yo creo que va a haber debate este verano en el seno, en el entorno de la Real Sociedad. Entonces creo que es muy importante comentar esto, profundizarlo en una temporada que ha sido gris, pero que, bueno, se acaba la etapa Imanol, ha sido gloriosa en muchos sentidos, pero toca mirar hacia adelante. Y hacia adelante estamos nosotros en Café con los Otros para proponer esta Real Sociedad, que a mí personalmente creo que va a ser mi de mis reconstrucciones favoritas, y estoy seguro que mucha gente no va a creer eso. Pero bueno, ya lo veréis por qué. Para los despistados, Jonais, para los que no están suscritos al canal y no tienen activada la campanita y por lo tanto se perdieron de la reconstrucción del Mallorca, lo que vamos a hacer en este tipo de vídeos es vamos a analizar la plantilla, vamos a hacer ventas y por lo tanto después analizando un poco las parcelas que necesitaría reforzar, pues vamos a traer fichajes. Evidentemente, Jonais, nuestro objetivo es hacerlo lo más realista posible teniendo en cuenta la situación tanto económica como deportiva de cada equipo. Yo me voy a pasar de alguna manera por presidente, por persona encargada de la economía y tal, y te voy a ir haciendo diferentes preguntas sobre la plantilla y sobre los fichajes, y tú vas a ser ese director deportivo que me va a presentar tanto ventas como fichajes. Así que lo que vamos a hacer, Jonay, para empezar, es analizar la plantilla del 24-25 y vamos a empezar por la portería, donde a priori no hay cambios. Están Remiro y Marrero, y para la siguiente temporada, evidentemente, pues estarán los dos. Yo creo que aquí no hay que profundizar. Sé que hay una rama que a lo mejor se desprendería de Remiro, ¿no? Y se quedaría con el tándem a lo mejor Marrero-Fraga. Pero creo que Remiro aún le queda quemar etapas en la Real Sociedad, le queda vivir experiencias. Y aquí no vamos a tocar nada, Julen. O sea, yo creo que aquí está todo cubierto. Pues vamos con la parcela defensiva donde sí que va a haber bastante mambo. Ya sabemos que Nayef Aguer termina su cesión procedente del West Ham y tenemos por lo tanto en plantilla a Zubeldia, a John Martín, a John Pacheco y a Aritz de Lustondo, una parcela defensiva que cuando el marroquino ha estado ha sufrido bastante, así que cuéntanos qué movimientos puede haber aquí. Si quieres vete adelantándote también a la de los laterales porque tenemos a Odriozola, a Mari Traoré, a Aramburu, a Yen Muñoz y a Javi López. No, pues yo creo que aquí, lógicamente, hay que tener en cuenta el contexto y la jerarquía que tienen algunos jugadores. Yo creo que, por ejemplo, Zubelia y Lostondo, por muchas discrepancias que puedan levantar en algún aficionado, creo que aquí son intocables. Lo que sí yo creo, Julen, o lo que creemos es que John Pacheco necesita una cesión. Creo que necesita curtirse en otro equipo, que le falta aún un poco de lo que es la categoría de primera división y que creo que, más que nada por las incorporaciones que vamos a traer, ¿vale? No porque no vaya a tener hueco o vaya a estar disponible. Y luego, en el tema de los laterales, pues ¿qué queréis que os diga? A Odriozola hay que intentar cederle para que vuelva a lo que es disfrutar la sensación del fútbol. Y a Mari Traoré lo mismo. Yo creo que por 1 millón lo podemos sacar para un club de Francia humilde o por ahí, pero creo que ya la etapa se ha acabado, de muchas lesiones. Mira que empezó bien, cuando llegó esos 3 primeros meses haciendo un buen tándem contra que Fusa Cubo, pero no ha vuelto a ser el mismo. Por tanto, yo creo que aquí me quedo con lo que hay, pero es con estas 3 modificaciones. Después, cuando hablemos del centro del campo, que yo creo que va a ser lo más gráfico de todo, hablaremos también un poco de por dónde queremos tirar el proyecto, pero nuestra idea a priori es que evidentemente la Real tiene que ser un equipo competitivo y por eso la cesión de Pacheco, que ya ha demostrado que
Tal vez la Real se le quede un poquito grande, pero por ejemplo, en mi opinión, en un Deportivo Alavés podría tener algo más de continuidad y poder curtirse como jugador de primera división. Entonces el objetivo es que el equipo evidentemente sea competitivo, pero también somos conscientes de que va a ser una temporada de transición y qué mejor que aprovechar esa temporada donde no tienes Europa y no tienes esa exigencia para dar minutos a chavales como a John Martín o como a algunos de los que hablaremos ahora en el centro del campo, porque aquí conocemos que Martín Zubimendi, en el momento en el que estamos grabando esto, no es oficial, pero sí oficioso, su salida al Arsenal. A partir de ahí tenemos en el centro del campo a Lucas Ucic, a Turrientes, Ola Sagasti, Brais Méndez, Pablo Marín y bueno, a Zaharian, que yo lo he metido como extremo en la plantilla, pero bueno, que puede ser también en interior. Bueno, aquí es evidente que Zubimendi ya lo podemos contar como salida. A partir de ahí, Jonay, ¿qué salidas propones o harías tú? Pues mira, yo creo que está muy claro, Zaharian que lo que necesita la cesión, más que nada para ganar minutos y confianza, y porque creo que hay otra gente de la Real Sociedad que en este tramo de crisis o de bajón de la recta final de Imanol ha demostrado cositas, como puede ser por ejemplo el ejemplo de Pablo Marín, ¿no? Pero respecto a lo que es el resto de centrocampistas, pues yo lo tengo muy claro. Yo, a mí me duele porque es un jugador que siempre me ha gustado, pero creo que a Brais Méndez hay que darle salida. No creo que se pueda alcanzar los 20-22 millones, que es su valor, creo, en Transfermarkt, pero por 17-18 millones sí. Creo que Brais no ha llegado a establecerse como titular indiscutible y creo que si hay que dar esa progresión a esos canteranos que vienen, a mí Brais se me queda un poco fuera de la ecuación. Completamente de acuerdo contigo, Jonay. De hecho, esto es algo que ya lo hemos hablado bastante y después hablaremos de otro jugador que también nos da la sensación de que ha terminado un poco ya su proyecto en la Real Sociedad y que sería un buen momento para venderle. Por aclarar, como ya lo hicimos en el vídeo del Mallorca, los precios que vamos a estar dando son un poco orientativos. En algunos conocemos, como lo de Zubimendi, que sabemos cuál es su cláusula, pero en otros casos, pues bueno, nos guiamos un poco por valores de transfer market porque no podemos conocer a ciencia cierta cuáles son las cláusulas, qué tenemos detrás del contrato, como hablaremos ahora, por ejemplo, de Takefusa Kubo, que ya voy a ir adelantando, que es una de tus ventas. Take sabemos que un porcentaje es del Real Madrid, pero bueno, tenemos un poco de dudas en ese sentido, así que no os toméis al pie de la letra el tema de las cantidades. Y como decía, vamos a ir a esos extremos porque tenemos a Sergio Gómez, a Barrenechea, a Geraldo Becker, a María Currena, que ha sido uno de los descubrimientos de esta temporada, y a Takefusa Kubo. El nipón sale seguro, en tu opinión. ¿Qué otras salidas podríamos esperar en la posición de extremos? Yo creo que Cubo, para justificar, ¿no? Para argumentar un poco, porque es una venta sensible, mucha gente seguro que no está de acuerdo. A ver, yo creo que la Real ha perdido un poco la perspectiva de dónde viene, ¿no? Y creo que Cubo, a lo mejor me equivoco y perfecto que se me pueda dar el zasca, creo que no es consciente de lo que la Real Sociedad a lo mejor hace 10 años, ¿vale? Entonces Cubo para mí es un jugador un poco, no quiero decir individualista, pero sí que le falta esa madurez para saber cómo liderar un proyecto. Y creo que si en este año, que ya ha ido a menos, y que incluso no es titular indiscutible con Japón, por lo menos hasta el tiempo que estaba viendo a Japón, creo que le tienes que sacar ya. Si le sacas es ya. Es decir, porque creo que luego ya va a ser imposible que te paguen una cláusula y a lo mejor ya tienes que negociar un precio de traspaso, ¿no? Y por tanto a lo mejor sacas incluso menos dinero porque la plusvalía la compartes con el Real Madrid. Entonces, yo creo que la Real necesita un nuevo camino y ese camino a lo mejor exitoso de jugadores un poco no fuera de lo que es el contexto de la sociedad, pero que a lo mejor hace 10 años pensaríamos que quedaba grande, pues hay que volver un poco a las raíces, ¿no? También lo pasamos en las palabras de Imanol, por mucho que luego pidiera perdón por las palabras que dijo. Creo que muchos aficionados también piensan así, ¿no? De tirar un poco más de la casa, solo jugar con jugadores de la casa, ¿no? Así que Cubo estaría fuera y lógicamente intentaremos que fuera con el pago de la cláusula y llevarnos al menos esos 30 millones que nos daría un poco de margen mejora económica, ¿no? Y luego Seraldo Becker pues ha pasado sin pena ni gloria, creo que también no ha ido a un equipo que le favorezca su estilo, porque en la Real Imanol es mucho trabajo. Seraldo a lo mejor le pega más un equipo más de contraataque, de fútbol más directo, de un poco de más locura, ¿no? Entonces, bueno, creo que se puede recuperar por los 3 millones que se invirtieron. Así que nada, me duelen estas salidas, Julen, pero es que alguna hay que sacar.
Salida bastante polémica, sobre todo la de Ataque Cubo, así que nos dejen, sobre todo aficionados de la Real Sociedad, en comentarios qué opinan de esta salida, si están de acuerdo o no lo están, dejárnoslo en comentarios. Y vamos a terminar con el repaso de la plantilla de la temporada 24-25 con la punta de ataque, donde tenemos a Oyarzábal y a Óscarsson, y que a priori se van a quedar los dos, porque sobre todo en Óscarsson se hizo una grandísima inversión de 20 millones. Se ha protestado bastante, o se ha quejado bastante la afición de Churiurdin de que no se le ha dado continuidad, de que no se le han dado minutos. Qué mejor que darle minutos ahora con la no exigencia de competiciones europeas. Así que nos quedamos con Oyarzábal y con Óscarsson en la punta de ataque. Y ahora la gente estará viendo, Jonay, en pantalla el resumen de las salidas. Te voy haciendo un pequeño resumen y después añadimos a los jugadores que vuelven de cesión y que también les daríamos salida. Sumamos a esto, y no está aquí, que John Balda y Mikel Gotti, dos jugadores que están haciendo una grandísima temporada con la Real Sociedad B, que a día de hoy está jugándose el playoff de ascenso a segunda división. En caso de que el Sanse no ascienda, nos gustaría poder cederlos a segunda división para que sigan construyéndose de cara a que dentro de 2 temporadas puedan ser parte de la primera plantilla. Pero más allá de esto, daríamos salida a Jon Pacheco, a Odriozola, a Brais Méndez, a Mari Traoré, a Zubimendi, a Ataque Cubo, a Zaharian, a Geraldo Becker, y a esto hay que sumarle a Alberto Dadi, que está cedido en el Mirandés, que volvería y lo volveríamos a ceder, a Yoma Zelaya, que haríamos más de lo mismo, a Carricaburu, que ojalá pudiéramos prolongar la cesión en el Racing de Santander, y luego 2 delanteros que ahora comentaremos algo más sobre ellos, como Carlos Fernández y Umar Sadik, que después de que vuelvan de Cádiz y Valencia respectivamente, buscaríamos su salida definitiva. Y Umar Sadik, bueno, el Valencia tiene una opción de compra creo de 9-10 millones. De 8 millones que no van a ejecutar. 8 millones, pues vamos a ver, pero bueno, si no se ejecuta esa opción de compra, pues ya fija la Real el precio de venta, ¿no? Totalmente una operación que ha salido mal y una pena, porque fue en parte por lo que se consiguió de Isaac, ¿vale? Y Carlos Fernández, bueno, pues una pena porque es un jugador que en el otro balón siempre hemos comentado que nos ha gustado, pero en las lesiones este chico ha tenido una mala suerte en su carrera deportiva tremenda y claro, lógicamente ya no creo que no está para la primera división, por lo menos para un equipo como la Real Sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí cero dudas, Julen. Pues con estas ventas conseguiríamos alrededor de unos 100 millones, estaríamos en 100, 110, dependiendo un poco de la salida de Brais y de esos porcentajes de Ataque Cubo, para que os hagáis una idea. Evidentemente no vamos a hacer compramos 100, vendemos 100, o sea, es un poco orientativo este precio. Así que vamos a pasar ahora sí a la parcela de fichajes, donde yo te voy a dar al primer fichaje, que realmente no lo es, que es un jugador que subiríamos del B para que sea el suplente de Jon Mikel Aramburu, que es Iñaki Rupérez, un lateral derecho que yo conocí jugando en la Real Sociedad C y ya me parecía un jugador de muchísimo potencial, así que qué mejor momento para subirle ahora y que sea el suplente de Jon Mikel Aramburu, que para mí, y esto es mi opinión personal, se ha acomodado bastante viendo que ni a Mari Traoré ni a Álvaro Odriozola eran una competición para él, y creo que con Rupérez podría dar un salto de calidad, y a partir de aquí tenemos claro que hay que reforzar la pareja de centrales. Tenemos claro que hay que reforzar el extremo y en el centro del campo veremos a ver, Jonay, si ofreces algún nombre o si vamos a confiar en la casa. Porque en la defensa, pues bueno, hemos pedido a Nayef Aguer, que incluso la Real Sociedad preguntó cuánto sería el precio de compra, pero se paga una cantidad que pues no se puede pagar ahora mismo. A lo mejor con lo que habíamos vendido sí, pero bueno, hemos querido confiar un poco en un proyecto más conservador, ¿no? Y vamos a intentar la cesión de Mikayil Fallé. ¿Quién es Mikayil Fallé? Bueno, pues es un jugador que estuvo bastante tiempo en la cantera del Barcelona, la Masía, y que se fue al fútbol francés y que no está teniendo muchas oportunidades en el Stade de Rennes. Se pagaron una gran cantidad los franceses, creo que fueron 10 millones de euros, si no recuerdo mal, y que es un central que siempre los que siguen el fútbol base del fútbol español, para la redundancia, pues lo destacaban por su potencial, por su físico, incluso por su salida de balón, y que creo que en un equipo que queremos construir joven, creemos que puede encasillar, ¿no? Y además, pues hombre, la distancia Real Sociedad-Francia, ¿no? El estar en cerca, podría estar observando, bueno, podría ver muy bien la progresión, ¿no? Y luego, la cesión de un jugador un poco polémico, que a lo mejor tal, pero creo que su liderazgo, su manera de sacar la pelota, y si rinde bien, está al 100%, creo que es muy importante. Y es intentar conseguir la cesión de Mario Hermoso, incluso creo que ficharle no sería un trauma, pero creo que Mario Hermoso, si demuestra el nivel que dio, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, podría ser muy beneficioso, un delantero, o sea, una defensa con una jerarquía, con una capacidad de mano tremenda. Es cierto que la Roma
con el nuevo entrenador, con Gasperini, y quiere reconstruir la defensa y va a confiar en hombres. Yo había pensado para este proyecto también en Manas Kumbula, pero creo que la Roma se lo va a quedar y lo va a intentar poner de titular para esta campaña, para esta 25-26. Así que Mario Hermoso creo que a lo mejor a Gasperini no lo convence. Así que yo intentaría volver al fútbol español, que ya lo ha dicho más de una vez que le gustaría volver. Por tanto, a mí me encajaría. Mario Hermoso, que si no me equivoco ya sonó para la Real Sociedad, cuando estaba el Atlético de Madrid interesado en Robin Lenormand, sonó como posible refuerzo, luego evidentemente no se acabó haciendo por esa condición de que terminaba el contrato y ahí la panoja es la panoja. Y Mikayil Fallé, que ahí yo lo he podido ver y lo he podido disfrutar mucho en el Fútbol Club Barcelona B, me encajaba bastante en otra reconstrucción que haremos pronto, que no te lo he querido comentar, pero me encajaba bastante en otro equipo que ya hablaremos de él. Si no es el siguiente vídeo, será el siguiente, pero que en una Real Sociedad en la que se queda un poco huérfana de ese perfil izquierdo, creo que tanto Hermoso como Fallé pueden rendir a las mil maravillas. Vamos a pasar al centro del campo, donde no va a haber fichajes porque consideramos que ya hay abundancia. Lo que sí va a haber son dos jugadores que vuelven de cesión después de salirse, uno en primera y el otro en segunda división, para ser los sustitutos de Martín Zubimendi. Sí, porque aquí hemos querido tirar de la casa. Entonces, ¿para qué fichar viendo el temporadón que está haciendo Gorrotxategi en el Mirandés, ¿no? ¿Para qué fichar a alguien cuando tenemos aquí a un jugador que a lo mejor da un impulso y un salto a la Real Sociedad tremendo? Pero es que también tenemos otro pivote, como es Urco González, que creo que en el español lo ha hecho bastante bien. Entonces, yo a lo mejor, luego lo veremos en el 11 o lo podemos discutir, yo a lo mejor me quedo incluso con Gorro, ¿vale? Porque creo que incluso tiene más registros que Urco, pero es verdad que Urco también te da un equilibrio muy importante. Entonces, aquí va a estar un buen debate, pero aquí creo que la Real tiene dos jugadores que son puro Real Sociedad, que les tiene que dar progresión, y que para mí el mejor ejemplo es lo que hizo Manuel, por ejemplo, con Zubimendi, o lo que se puede hacer con Beñaturrientes también. Es que el debate va a estar muy amplio, y tener tres jugadores de estas características, donde la mayoría de equipos de Europa no pueden presumir de tanto pivote, creo que es una gran noticia, Julen. Aquí es evidente, Jonay, que también hemos querido ser realistas en el sentido de que podríamos haber traído un jugador, pero sabemos que son Gorrocha y Urco los que van a sustituir a Zubimendi, al no ser que nos esté engañando todo el entorno de la Real Sociedad y estén contando algo que no es verdad. A priori lo que se está hablando en el entorno del cuadro Churiurdine es que se van a quedar Gorrocha y Urco y van a ser los sustitutos de Zubimendi, al igual que no se está hablando de que haya ninguna incorporación en el centro del campo, y por eso a la salida de Bryce no le vamos a añadir ninguna llegada, porque consideramos que con Suchic, con Turrientes o la Sagasti, sobre todo con Pablo Marín, va a ser más que suficiente para ese centro del campo. Así que confiamos en la casa, confiamos tanto en Urco, que se está hablando menos de él, pero que hemos visto que es un jugador que en primera división ha conseguido rendir. Gorrocha está rindiendo en segunda división, veremos a ver ese salto a primera división. Lo que sí tenemos claro, Jonay, es que en la banda derecha hay que reforzarse, porque no tenemos a priori ningún jugador en la cantera, más allá de Mikel Gotti, que es más bien un media punta, que pueda suplir a día de hoy al jugador nipón. Y por eso sí que consideramos que en esta banda hay que reforzarse, porque María Currena, que ha tenido minutos, lo vemos más en banda izquierda o como un falso delantero centro, que es como yo lo conocí en la Real Sociedad C. Sí, no, y además aquí sí que no podemos cubrir con cantera, o por lo menos para, como tú has dicho, rellenar ese vacío, porque claro, el centro de campo, vamos a ver, estamos apostando para la cantera porque la Real apuesta por el técnico del filial. No es porque nosotros no queramos hacer, o sea, nosotros no podemos decir que de repente la Real va a traer a un pivote francés, como puede ser lo que estamos viendo en la Eurocopa Sub-21 con Johan Le Penant, ¿no? Puede decir un jugador desconocido y un poco, o un jugador top, ¿no? No podemos... No sé yo, tenemos... no sé yo, Jonay, si Le Penant está para dar el salto a la Real, ¿eh? Quiero decir, no sé si cuántos millones te podría pedir el Olympique de Lyon por Le Penant. Pero bueno, más allá de eso, se entiende a lo que va, así que al final hay que ser realistas, como hablábamos al principio, ya no solo con la economía, sino con el proyecto que está construyendo la Real Sociedad, ¿no? No tiene sentido que subas al entrenador la Real Sociedad B, que está haciendo un gran trabajo, para después llenar el equipo de jugadores extranjeros. Efectivamente. Y ya no extranjeros, o sea, no, incluso nacionales, que pues a lo mejor, pues no sé, yo prefiero apostar lo que tengo en casa que... en fin. Vamos con el extremo derecho, que nos estamos desviando. Aquí sí vamos a invertir. El primero de ellos,
Y el más importante, Dodi Luque Bacchio. A nosotros nos encaja. A lo mejor a mucha gente no, a nosotros sí. No creo que nos cueste los 20 millones. Por la situación del Sevilla no creo que esté para pedir tampoco aquí y ponerse como en los tiempos de las ventas cuando hacían de Dani Alves y Batista y Sergio Ramos. No, ya en esos tiempos no pueden ser. Sí, yo creo que por menos de 15 no nos lo van a vender, lógicamente. Pero Luque Bacchio, que aún es un jugador joven, que tiene y que creo que puede ser aún más líder en esta Real Sociedad que en el Sevilla, por su impacto ofensivo y demás. Sobre todo si se usa el 4-3-3, que es un sistema que ha usado Sergio, ¿vale? Y luego, un jugador totalmente desconocido, pero que creo que puede aportar en muchos sitios en la Real Sociedad, y es Jan Stokers. No Stickers, sino Stokers. ¿Quién es este jugador del Gen? Belga, bueno, pues es un chaval, un extremo derecho, que si bien es cierto que a lo mejor no tiene el desborde de Cubo, ¿vale? No es ese perfil de jugador, pero es uno de los jugadores de Europa con mayor proyección y mayor cifra de éxito en lo que es sus estadísticas en producir goles para sus compañeros. Por tanto, esto me parece importante en un equipo que es joven o que necesita, por ejemplo, en la explosión de Óscarson como talento goleador, pues tener a un perfil así, lógicamente, en principio vendría para ser suplente porque Luque Bacchio ya conoce la liga y porque la categoría que tiene Luque Bacchio, pero bueno, para tener un fondo de plantilla, este jugador, echarle un ojo, Jarne Stokers, cuidado con este futbolista porque creo que si no da el salto a un equipo de Europa fuera de Bélgica, lo vamos a ver pronto en el Brujas, en Champions, en esos típicos fichajes que hace el Brujas, y luego vamos a verle liarla en una primera fase de grupos o llegando a cuartos de final con el Brujas. Cero dudas. Nos encaja sobre todo por perfiles, ¿no? Porque la sensación, y lo leía el otro día y estoy bastante de acuerdo, en que los extremos de la Real Sociedad últimamente, más allá de Geraldo Becker, han sido jugadores de venir mucho al pie, de mucha asociación, y en cambio Luque Bacchio y Stokers podríamos decir que son completamente lo contrario, ¿no? Jugadores más individualistas, más de ir al espacio, sobre todo Dodi Luque Bacchio, que lo conocemos bien en la liga, es un jugador individualista en el sentido de que tiene la capacidad de coger el balón y desbordar y no necesitar tanto esa asociación, que bueno, veremos a ver esto si le funciona en la Real Sociedad, pero creo que es interesante tener perfiles diferentes. Y por ir terminando un poquito con el tema de los fichajes, Jonay, vamos a hablar un poco del tema del delantero centro, que ya lo he comentado antes, pero tuvimos el debate de si traer un delantero o no, porque me hablabas de esa opción de que se pueda lesionar un delantero. Lo que teníamos claro era que después de hacer una inversión de 20 millones en Óscarson, de haber hecho una inversión de 30 millones en Umar Sadik y de que un poco la queja tanto del jugador como de la afición haya sido la no continuidad, el no tener minutos, es una buena temporada para que Óscarson tenga minutos, se vaya acostumbrando a jugar, algo que no hemos podido ver, y si hay alguna lesión, pues yo no descartaría que María Currena, por ejemplo, pueda jugar de delantero centro, o incluso Dodi Luque Bacchio en uno de estos inventos raros, como hemos visto esta temporada, en el Sevilla. Y si no, pues bueno, habría que mirar otra vez al Sanse y poder colocar pues a Mikel Gotti de un falso 9 sabiendo que es media punta. Creo que la Real sería original en ese sentido, pero lo que considerábamos que lo más lógico era darle continuidad a Orri Óscarson. Así que después de haber hecho esta aclaración en la punta de ataque, vamos a pasar al que sería para nosotros un posible 11. Esto es orientativo, evidentemente hay muchísimas opciones, es simplemente para hacernos una pequeña idea de cuál podría ser el 11. Tendríamos a Remiro en portería, a John Mikel Aramburu lateral derecho y Javi López en lateral izquierdo, a John Martín, que para nosotros tiene que ser titular desde ya, junto a Mario Hermoso o Mikael Fallé, cualquiera de los dos puede servir. Ponemos a John Gorrocha como pivote único, aunque podría ser también Urco. Por delante, Suchic y Pablo Marín, que ha demostrado ser el más preparado para ser titular. Dodi Luque Bacchio en una banda, Barren en la otra y Oyarzábal de punta, aunque aquí evidentemente, Jonay, hay muchísimas variantes. Podría entrar Ola Sagasti, Turrientes, tendríamos la opción de Óscarson, tendríamos la opción incluso de Mariez Currena, que no me sorprendería verlo de titular. Creo que la Real tiene un equipo muy completo y que sobre todo, sin esa exigencia de tener que pelear por competiciones europeas, puede hacer una grandísima temporada y ver un poco pues cómo ha sido el Villarreal esta temporada, ¿no? Ese equipo que sin tener la carga de la competición europea pueda centrarse del todo en la liga. Totalmente, además en el tema delantero que nos hemos quedado antes un poco ahí, bueno, yo por lo menos lo que he visto con Sergio, 4-3-3 o 4-4-2 en rombo, seguramente me esté perdiendo algún otro sistema, alguna otra variante, porque lógicamente no he visto todos los partidos del filial, pero por eso también a lo mejor incorporamos otro delantero, ¿no? Porque si usa ya el 4-3-3 ya estás obligado a usar un punta, si se lesiona uno podemos cambiar a ese 4-4-2 y meter a Luque Bacchio, como tú has dicho, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo veo bien, yo creo que es una Real Sociedad
que gana categoría, que gana altura, altura digo en el término defensivo, porque John Martín es uno de los mejores jugadores en duelos aéreos, ya lo ha demostrado en estas últimas jornadas, hace unas estadísticas tremendas. Mario Hermoso tampoco va mal. Creo que lo que hablamos, ¿no?, de Javi López, los jugadores, los fichajes hay que valorarlos a partir de la segunda temporada, ¿no? Donde a ver si das el salto definitivo o no. El primer año siempre es difícil y sobre todo en proyectos que se han venido más abajo que hacia arriba. Y yo creo que el centro del campo, Julen, yo que sé que ahora mismo, a día de hoy, que es 14 de junio, que es lo que estamos grabando este vídeo, quizás no genera ilusión, pero claro, es que Lukas Osic no es ningún cojo. Vale que ahora todo el mundo esté cabreado por lo que dijo, pero no es ningún cojo. Pablo Marín ha demostrado que está listo para el salto, y lo que está demostrando Gorrocha o lo que ha demostrado con el Español, para mí es para ilusionarse. Para mí, que luego no fluye, pues no fluye, pero para mí yo tomaría nota, de verdad lo digo, ¿eh? Bueno, Jonay, pues hasta aquí esta reconstrucción. Creo que esta es una de las reconstrucciones más importantes donde necesitamos la opinión de la gente, así que dejarnos en comentarios sin miedo. ¿Qué opináis de las ventas? ¿Qué opináis de los fichajes? ¿Qué opináis sobre todo también del rumbo que hemos querido darle al proyecto, que consideramos que es bastante cercano a lo que quiere o puede hacer la Real Sociedad? Así que dejadnos todos en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros y activar la campanita, porque vamos a seguir con las reconstrucciones. Así que si queréis también dejarnos en comentarios cuál queréis que siga cuál queréis que sea la siguiente reconstrucción, y como ya os he dicho, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise del próximo vídeo.